reflejada en lo que voy a enseñarles ahorita, en esa reflexión que les voy a compartir, varios de los temas que ustedes tocaron, ¿verdad? Yo voy a hablar de la ciudad como bien común, pero antes que nada me gustaría sondear rápidamente entre todos los presentes si a alguien se le ocurre algo cuando yo digo bien común, así por levantada de mano. Piensan en algo, tienen una imagen en su cerebro cuando digo bien común. Ok, entonces no tienen la menor idea de qué voy a hablar, ¿verdad? Es decir, si yo digo ciudad como bien común, dice, bueno, ciudad como XXX. Es así, no tienen la menor idea de lo que voy a hablar. Bueno, más o menos, no está como muy claro qué es el bien común. Ok, vamos a ver. El derecho a la ciudad, que fue definido por Henri Lefebvre en 1967, como el derecho de los habitantes urbanos a construir, a decidir y crear la ciudad, realmente pareciera hoy en día quedar como un postulado en papel. Es decir, no se ve reflejado todavía esa teoría tan interesante y tan citada. Yo creo que Henri Lefebvre hoy en día es uno de los teóricos más citados por los estudiantes de sus tesis. Y de hecho, curiosamente, voy a abrir paréntesis, nuestros estudiantes, lo digo como docente, se están graduando en su mayoría con tesis y con proyectos de urbanismo, más que de arquitectura. Es decir, las escuelas de arquitectura están egresando arquitectos que quieren cerrar su ciclo de estudio con un proyecto de urbanismo y no de arquitectura. Eso es muy interesante. Entonces eso nos hace preguntar de quién es la ciudad, si hablamos de derecho, ¿verdad?, a la ciudad. Pues hacer ciudad es una tarea de todas y todos, porque se trata de inclusividad, se trata de equidad, y no solo como derecho, sino como responsabilidad. Cuando hablamos de bienes comunes, lo primero que tal vez a algunos de ustedes se les ocurra es pensar en patrimonio, recursos naturales, tal vez. ¿Y cuáles son esos recursos de todos? Pues claramente los mares, ¿verdad? Nuestro recurso hídrico tan amenazado, cada manantial, cada fuente de agua. Claramente nuestros bosques, nuestra biodiversidad, y cuando hablo de nuestros, tal vez ustedes se imaginen entonces los bosques de Costa Rica, las reservas, ¿verdad? Pero cuando hablo de nuestros, lo que deberíamos pensar es todo el planeta, todos los bosques de todo el planeta, no los de Costa Rica eventualmente. Y toda la biodiversidad que claramente existe a nivel Costa Rica, a nivel planetario, y que a pesar de todo lo que sucede, ¿verdad?, cada día sigue luchando en cada semilla. Luego tenemos el suelo. Yo he escuchado algunas ponencias de las de ayer y claramente uno de los términos que más salían era suelo, era territorio, y el suelo no es otra cosa a nivel de superficie que expresión de la tierra que está en agotamiento en muchos sentidos, se agota como calidades del suelo, ¿verdad?, tema de los agroquímicos, y se agota el suelo porque ya no tenemos más suelo prácticamente. Es fuente de vida que estamos envenenando, que ahogamos nosotros, los arquitectos y los ingenieros, debajo del concreto. Pero también claramente hay obra humana que trasciende, que enriquece, que traspasa el tiempo. Todo nuestro acto creativo, arte, arquitectura, claramente, es un gesto que en realidad trata de alcanzar la infinita belleza que tiene la naturaleza. Y se acumula en la historia, quedando como un legado, como memoria, como un patrimonio claramente que proteger. Ese patrimonio no solamente para ser protegido, sino que para ser estudiado, para ser entendido. Hay obras del intelecto que son únicas, pero llevan consigo una genética humana que nos permite leer en conjunto la existencia de una evolución, lo que llamamos patrimonio. Apreciar el bien común es un acto de cultura, es un acto de civismo, es un acto individual, pero que habla de nosotros como un colectivo. Así que la ciudad, quizás ahora, después de esas imágenes, me hayan entendido un poquito más cuando les hablo de bien común. Entonces, la ciudad, como una de las más asombrosas creaciones del ser humano, evidentemente es un bien común. Y, como tal,
está expuesta a ser abandonada, a ser abusada, a ser conquistada por los intereses de unos. Cuando hablamos de bien común es que es de todos, ¿verdad? A caer en el olvido de todos, a caer en las lógicas del mercado, de ser entonces despojada de aquellas características, como estamos diciendo, de bien común que la hacen viva, que la hacen vital, que la hacen escenario influente de la calidad de vida de todos nosotros. Pensar en ciudad entonces como bien común nos hace recordar nuestro derecho, pero también por el otro lado nuestro deber de protegerla, de construir en comunidad y sobre todo de pensar en ser no solamente transeúntes, ignaros, consumidores de espacio, de productos, de energía, sino también productores, en equilibrio con lo que la Nobel de la Economía, la única hasta el momento Nobel de la Economía mujer, Elinor Ostrom, confutó como la tragedia de los bienes comunes. Los bienes comunes son un concepto claramente antiguo, ahorita nos vamos quizás a devolver un poquito, pero hasta Elinor Ostrom se había utilizado el término cosa pública, que es un término que viene del ámbito legal, sin entender plenamente lo que significa para nosotros, sobre todo en nuestra época, concebir los bienes comunes como algo de todos, más allá de lo que es la parte constitucional y legislativa. Entonces ella llegó a preguntarse, ¿cómo podemos gobernar entre todos lo que de todos es? Y la respuesta básicamente es concibiendo la ciudad como un bien común, concibiendo el territorio como un bien común. De hecho, si no pensamos la ciudad como una cosa pública, el funesto presagio de esa teoría de la tragedia de los bienes comunes es posible, es más, es real, ya es tangible hoy en día. Porque si nosotros no diseñamos, y aquí empezamos a hablar de diseño, teniendo en mente las lógicas de la colaboración, de la cooperación, de la colectividad, no podemos evitar la rivalidad, la sobreexplotación, la degradación, y no de la ciudad, sino de todos los recursos. La restricción de acceso, por ejemplo, la inequidad de derechos sobre los bienes comunes, el uso indiscriminado del suelo, del agua, a beneficio de pocos, y sobre todo que no se da en una óptica de bienes comunes, produce guetos, produce ciudades dormitorio, produce esos temas que los compañeros nos están compartiendo, encierros, el tema de la inseguridad, el agotamiento de los recursos. En fin, esta es la ciudad como no la queremos ver. Sin embargo, ahí está, y no es una, son miles. Y por peor, algo que me preocupa cada día, piensen, no sé ustedes si andan en carro, en bus, o en bicicleta de repente, o a pie, pero todo lo que nosotros vemos, que no es ciudad ahora, mañana va a ser ciudad. Casi que en unas horas, ¿verdad? No sé si a veces les pasa, uno pasa por algún lugar en vehículo y tenía rato de no pasar ahí, semanas, algunos meses, y dice, mira, ya aquí yo me acuerdo que habían fincas y ahora todo está construido. Entonces, pues todo está destinado pronto a ser tragado por ese mecanismo, por ese macabro destino. Y los aglomerados urbanos devoran a velocidad impresionante el suelo, el aire incontaminado y el silencio de la naturaleza. Por ende, diseñar ciudad como un bien común significa planificar, sobre todo, para el derecho al tiempo público, que es un tema que un poquito los compañeros estaban ahí adelantando, ¿verdad? Yo hablo de tiempo público. Pues, de hecho, en mi último trabajo de investigación, el del año pasado, estuve trabajando tema de tiempo público, pero en el último trabajo de investigación que estoy realizando ahorita, busco evidencia de las causas que existen del desinterés hacia lo público aquí en Costa Rica, y está relacionado con el tipo de ciudad que vivimos. La ciudad difusa, de hecho, como bien decían anteriormente, nos obliga a largos tiempos de desplazamiento, reduciendo la calidad de vida, o bien, en pocas palabras, no es solo un tema de desplazamiento, sino que reduce la vida a trabajo, desplazamiento y descanso. Por no decir que ni siquiera es descanso, sino que es me voy a dormir, estoy agotado, ¿verdad? Entonces tenemos ese tríptico bastante triste. Me perdonan si parezco como muy, no sé, apocalíptica, ¿verdad? Pero ahorita me paso, van a ver. Pero el tema es
esa es la situación real, y tal vez de ustedes no, si tienen mucha suerte, pero seguramente la mayoría de las personas que ustedes conocen sí viven de esa forma, ¿verdad? Trabajo, desplazamiento y descanso. Esto significa que está funcionando entonces la ciudad como una máquina devoradora del tejido social, del tiempo familiar, de las amistades, y el esparcimiento inclusive, que antes conocíamos en las ciudades, se vuelve una mercancía, se vuelve lo que popularmente llamamos entretenimiento, ya no es ni siquiera recreación y esparcimiento. La oferta del desahogo barato, no sé si de ahí logran ver en esta imagen, pero bueno, es evidente y lo conocemos todos a lo largo de las transitadas rutas urbanas, tan así que algunos estudios científicos muy interesantes sobre los cuales me estoy basando lograron determinar que hay una correlación entre la obesidad y el tipo de ciudad donde se vive, específicamente haciendo referencia a la ciudad difusa. El hecho que el sector privado tenga acceso a la compra de importantes porciones del territorio y promueva la construcción de un modelo de ciudad que no es sostenible, debería hacernos preguntar una vez más, entonces, ¿de quién es la ciudad? Y esta pregunta resuena a nivel mundial, no es un tema que nada más nos preguntamos nosotros aquí, de la misma forma pensadores, la academia, movimientos sociales, reclaman un acceso más justo al espacio urbano y sus recursos en general. Como bien recuerda David Super, es un legal, la ley de propiedad tiene un importante rol en frenar la desigualdad económica, protegiendo los bienes esenciales. Entonces, ese acceso a los bienes comunes es la clave del derecho a la ciudad. La inequidad deriva de la falta de acceso a algo esencial, como puede ser la vivienda, puede ser el trabajo, puede ser el espacio público. Los recursos comunes son de todas y todos los habitantes, los cuales, teniendo el derecho, se responsabilizan por medio de deber de cuidarlos. Si yo no tengo derecho, soy marginalizado, y al serlo no soy tomado en cuenta, no respeto porque no existo como un actor social. Por ende, es necesario tener estrategias. Y aquí, bueno, ya viene la parte positiva, esperaría yo, ¿verdad?, de la presentación. Pues existe un planteamiento que estamos trabajando, y ahorita les voy a contar más de esa experiencia. Son los principios de diseño democrático. Se trata de la subsidiariedad horizontal, la colaboración y el policentrismo. Esa triada que podemos llamar nuevo modelo de gobernanza, específicamente una gobernanza urbana colaborativa, nos permite trabajar el tema de los bienes comunes con las comunidades. Pues ahora, una vez más, entonces, ¿qué son los bienes comunes? Como les mencionaba anteriormente, también es llamada cosa pública. En España a menudo lo nombran en literatura como procomunes, se utiliza más este término, internacionalmente reconocidos como commons en inglés. Cuando hablo de cosa pública, que les mencionaba anteriormente, es un término que viene del mundo jurídico y específicamente se origina en latín, ¿verdad?, la res pública. Ya mis estudiantes están hartos de que yo les cuente lo mismo y entonces lo omití de la presentación, pero nosotros vivimos en una res pública. ¿Sí? Por allá alguien se ríe. Cuando hablo de república, se origina el término legal res pública. Quiere decir que vivimos en un estado en donde tenemos una cosa pública. Y es muy dramático que yo venga aquí y le diga que es el bien común y nadie me levante la mano, ¿no? Porque entonces quiere decir que básicamente se ha vuelto una alegoría o una metáfora y ya nadie reconoce en el término república el hecho de que todos y todas somos gobernantes de este bien común que viene siendo la cosa pública. Pues es de todos y no es de nadie. Nadie se puede arrogar el derecho individual sobre un bien común. Se comparte el uso, que es muy bello, ¿verdad?, pero se comparte también la gestión, porque es en el interés de todos. A menudo el problema de la tragedia del bien común se basa justamente en eso. Todos queremos usar, pero nadie se quiere hacer cargo,
¿verdad? De hecho, lo vemos hasta como una pequeña metáfora de esa vivencia en los condominios. En los condominios existe un ficticio bien común que viene siendo el ranchito, la piscina, etcétera, y hasta en esos contextos relativamente pequeños, podríamos decir, a la par de toda nuestra sociedad, los condóminos deciden llamar a una empresa de administración, o sea, se quieren lavar las manos del asunto de estar gestionando comúnmente los bienes comunes. Quiere decir que tenemos como una alergia a el querer gestionar y el querer, valga la redundancia, lo que es de todos nosotros. Es el patrimonio colectivo, por ejemplo, de un pueblo. Se relaciona, el uso y la gestión, entonces, con derechos y deberes. Si yo tengo derecho al uso, también tengo deberes conectados. Es parte de los bienes comunes lo que es el espacio público, el territorio del Estado, y más allá, solo más amplio y universal. Los mares son bienes comunes, el vapor apio que está suspendido en el aire es un bien común. Venía diciendo el otro día, el silencio es un bien común, ¿no? En el momento en que el vecino prende la tele con un volumen muy alto, están haciendo escándalo en el barrio con una fiesta a tardas horas, pues no es un tema de derecho mío individual al silencio y a la paz, sino que es un derecho de todos nosotros, ¿verdad?, que estamos en ese lugar. Es inclusive el patrimonio de la humanidad, no es de un solo pueblo. A menudo le pregunto, vamos a ver ahorita en los trabajos, digamos, con comunidades barriales, de quién es el parque del barrio. Dice, de todos nosotros, los vecinos. Entonces le digo, bueno, si viene pues alguien de otra región, entonces no puede, y de hecho muchas veces sucede que no puede ni siquiera ingresar, ¿no? Porque los vecinos sí se arrogan el derecho de poner portones, malla ciclón inclusive, de repente hay un líder comunitario que le pone candado, a cierta hora cierra. Entonces la pregunta es, ¿qué se vuelven esos bienes comunes?, ¿verdad? Entonces ese tipo de reflexiones son bastante importantes. Todos dependemos de la existencia de ellos, o sea, individuamos los bienes comunes en el momento que nos damos cuenta que estamos hablando de algo esencial, vital para todos, y que efectivamente al privatizarse se afectan comunidades y sobre todo se afecta al medio ambiente. Recordemos también que los bienes comunes no son solo físicos, son también intangibles, la música, la gastronomía, las tradiciones, la internet inclusive. Un trabajo que hicimos con unos muchachos si no les puse fotos ahora, en la universidad decidieron trabajar con bienes comunes intangibles. Entonces, mientras un grupo de estudiantes trabajaba con un parque, el otro grupo de estudiantes estaba trabajando con levantamiento de memoria, ¿verdad?, de recuerdos de lo que el barrio fue en otra época. Entonces, eso también es bien común. Pues, ¿qué características tienen los bienes comunes? Son 3. La universalidad. El acceso a los bienes y servicios comunes debe ser universal y abierto a todos los residentes de la ciudad. La sostenibilidad, porque las únicas restricciones de uso, ojo esa parte, como les decía anteriormente, los aprovechamientos deberán estar fijados en razón al mantenimiento intacto, cuando no sea de mejoras también de las condiciones materiales de reproducción de los bienes comunales. Es decir, puedo vetar el uso siempre y cuando en algún momento, ¿verdad?, me podría afectar. Entonces uno dice, bueno, no usemos mucho esto porque si no, pues se nos gasta, ¿verdad? Entonces, en ese caso sí, pero son el único tipo de restricción a nivel legal que tendrían. Y claramente de democracia, porque la gestión y el uso debe ser transparente y democrático. Yo no puedo decir, mira, el parque está cerrado, o a veces ha sucedido también en ciertas comunidades, tienen un salón y dicen, no, está cerrado, usted no puede ingresar porque están haciendo, no sé, un baby shower, un cumpleaños. Pues entonces no es un bien común, ¿no? Sobre todo en el momento en que empiezan a decir que recogen dinero para. Entonces ahí tenemos momentos en el cual nos podríamos preguntar qué está pasando con el uso de los bienes comunes. Específicamente los bienes comunes, cuando los aterrizamos en el ámbito urbano, estaríamos hablando de servicios institucionales, todo lo que son las oficinas, servicios para la cultura y el deporte y el tiempo libre, los servicios religiosos, los servicios de salud, los servicios sociales destinados a jóvenes, adulto mayor, poblaciones de riesgo, servicios educativos, todo lo que es infraestructura tecnológica, claramente la vivienda pública es un bien común,
plazas, áreas públicas pavimentadas, lo que son áreas verdes, es decir, áreas abiertas, todo lo que está en la arista, digamos, de la movilidad del transporte, eventos y ferias son un bien común, los museos, los monumentos, el patrimonio tangible y todo lo que es patrimonio intangible, ¿verdad? Costumbres, conocimientos, tradiciones, etcétera. Todo eso que les estuve presentando básicamente es parte de una investigación que se da a nivel internacional bajo ese programa de investigación que se llama LabGov, Laboratorio para la Gobernanza de la Ciudad como Bien Común. Es un programa internacional de investigación, fue fundado en el Centro Internacional para la Democracia y la Democratización de la Universidad Lewis, que se encuentra en Roma, en Italia. El objetivo que tiene es apoyar a la ciudadanía, a las asociaciones, organizaciones de la sociedad civil, autoridades públicas, comunidades y empresas en la generación de proyectos de desarrollo local, de legalidad y transparencia, de calidad de vida urbana y de cohesión social. Básicamente funciona por medio de un protocolo, es decir, todas las acciones, todos los proyectos que generamos a nivel de academia funcionan con este protocolo de 6 pasos: conocer, mapear, practicar, prototipar y evaluar y modelar los proyectos. Y lo que viene siendo la sección, digamos, de LabGov aquí en Costa Rica, se estableció en el 2017 en colaboración con la Universidad Latina, ha desarrollado hasta el momento, en los años pasados, hasta 5 proyectos, más o menos todos orientados en la zona aquí de Montes de Oca. Ya actualmente estamos con proyectos en ámbito dentro y fuera de la GAM. Organizamos talleres, intervenciones, levantamiento de bienes comunes. Aquí tienen un poquito de imágenes a modo de cierre de los procesos y de las actividades que se han venido haciendo con los estudiantes a nivel de levantamiento de bienes comunes. Aquí les tenía un video, pero no logra correr. Pero bueno, aquí tienen, digamos, imágenes de los talleres que los muchachos han realizado con la comunidad, de las intervenciones, de los mapeos, diseño de mobiliario, y todo lo desarrollan en conjunto con los miembros de la comunidad, sea inclusive guías y scouts de Costa Rica, si la comunidad tiene alguna ADI, etcétera. Ahorita estamos en un proyecto con Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. Esto sería de todo de mi parte. Los dejo con esta cita del economista Peter Butler, que dice: confía en la gente para diseñar las reglas correctas, más que en expertos extraños que prometen soluciones racionales a los males sociales. Muchas gracias. Muchas gracias a Margarita.